Hola, esta es la primera de una serie de píldoras de conocimiento que nos va a servir para introducirnos en el conocimiento de qué es la macroeconomía. Y en ese sentido me ha parecido oportuno que la primera de estas píldoras se refiera a responder la pregunta que siempre se han hecho los economistas, para que entendamos lo que supone la macroeconomía como estudio de la economía. La pregunta es: ¿de qué depende la riqueza de las naciones? Esta pregunta se la hicieron desde el principio todos los grandes economistas. Es el primer gran economista fue Adam Smith, un economista británico del siglo XVIII, que en 1776, fijaos, hace casi 250 años, ya se preguntó por qué Gran Bretaña y Holanda eran tan ricos, de qué dependía su riqueza. Él hizo una serie de reflexiones sobre el comercio y demás, pero ya entonces ya se preguntaba de qué dependía la riqueza de las naciones, por qué un país era más rico que otros. La respuesta intuitiva que todos podemos tener es que la riqueza depende del dinero. Cuando hablamos de una persona y hablamos de que una persona es rica, inmediatamente lo identificamos con que tiene dinero. Ahora bien, a nivel agregado, a nivel de toda una economía, eso no es cierto. No es más rico el país que tiene más dinero. Es verdad que siempre se ha buscado, siempre se ha pensado eso. De hecho, imaginad en el siglo XV, siglo XVI, las grandes potencias coloniales, cuando se iban a las Indias, a las Américas, a las colonias, las expoliaban y se traían todo el oro que tenían, porque pensaban que cuanto más oro tuviesen, cuanto más dinero tuvieran, más riqueza tenían. Pero eso es falso, porque cuando se tiene más dinero a nivel agregado en una economía y no se incrementa la capacidad productiva de ese país, la producción, el tener más dinero lo único que genera es inflación, es subida de precios, porque se compra lo mismo teniendo más dinero, pues al final el resultado es que van subiendo los precios. Además, pensad que si la respuesta si la solución para ser más rico fuera simplemente crear dinero, sería muy sencillo. Un país muy pobre, Sri Lanka, por ejemplo, o cualquier país que vosotros penséis que sea muy pobre, podría salir de la pobreza sin más que dar a la maquinita de crear dinero. Crearía su moneda y sería más rico. Y eso es falso porque, insisto, solo genera subidas de precios, solo genera inflación. Por tanto, si no es el dinero, ¿de qué depende la riqueza de un país? Pues, en esencia, depende de su capacidad para producir. Cuanto mayor sea la producción de un país, más rico es, porque más rentas perciben sus habitantes. Pensad en el ejemplo sencillo de una empresa. Imaginad una empresa que produce. Cuanto más produce, voy a suponer que lo vende todo, ¿no? Cuanto más produce, más vende. Cuanto más vende, más ingresos tiene. Cuantos más ingresos tiene, puede pagar más salarios a sus trabajadores, puede pagar más rentas del capital a los accionistas, pueden pagar más y mejor a los proveedores, pueden pagar. Siempre hay una relación directa entre la capacidad productiva de esa empresa y las rentas que genera. Pues a nivel de agregado exactamente igual. Por tanto, la riqueza de un país no depende del dinero que tenga, sino que depende de su capacidad productiva. Entonces, la cuestión relevante es cómo medimos la capacidad productiva de una economía, de un país. Pues para medirlo se utiliza el Producto Interior Bruto. Las iniciales que todos habréis visto en algún sitio de PIB son las iniciales de Producto Interior Bruto, que es la mejor medida de la producción de una economía y la mejor medida de las rentas que perciben sus habitantes y, por tanto, su riqueza. Entonces, en este contexto es donde hay que entender la macroeconomía. La macroeconomía estudia, pensad que el prefijo macro quiere decir todo. La macroeconomía estudia la economía como un todo, a nivel agregado, y se centra fundamentalmente en los determinantes de la evolución de la producción de una economía, de la producción agregada, y de todos los problemas que se suscitan a su alrededor. Por tanto, la macroeconomía se preocupa de cuánto crece un país, de cuánto crece su capacidad productiva y de la inflación que existe, la subida de precios, del paro que se genera, de si hay déficit público o superávit, etc. Por tanto, ese es el contexto en el que se mueve la macroeconomía y en el que tenemos que entender el estudio de la economía desde esta perspectiva. Solamente dar un dato para que, ya que os he hablado del Producto Interior Bruto, para que os saquéis las magnitudes. ¿Cuál es el Producto Interior Bruto de España? El último dato conocido de 2016,
Bueno, pues para que os hagáis la magnitud de la que estamos hablando, la riqueza de España en el último año fueron 1.113.000 millones de euros, es decir, algo más, bastante más ya, de 1 billón de euros, que es sencillamente mucha riqueza. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? A partir de ahora lo que vamos a hacer es saber exactamente qué quiere decir Producto Interior Bruto, cómo se mide, dado que es la riqueza de una economía. Pero eso lo veremos en la siguiente píldora.